Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento la narración del prólogo del volumen número 0 de Classroom of the Elite. Prólogo, monólogo de Atsuomi Yanokouji. La riqueza, la pobreza, es la brecha financiera. Gente con mucha educación, gente con poca educación, es la brecha educativa. Personas que viven en zonas urbanas, personas que viven en zonas rurales, es la brecha geográfica. Jóvenes desfavorecidos, ancianos privilegiados, es la brecha generacional. Japón es una sociedad dispar, es un país en el que la clase de personas está solidificada. Los ejemplos citados son solo una pequeña parte, pero representan realmente el cielo y el infierno. Lo importante es que no es inmutable. Un pobre puede ascender y hacerse rico, y los ricos pueden caer y hacerse pobres. Si no le gustan las disparidades regionales, puede mudarse a la ciudad. Entiendo el razonamiento de esto, pero no sé qué hacer. A pesar de entender la lógica, no tengo nada. Nací en el campo, mi familia era extremadamente pobre y no tenía ninguna educación. No fui bendecido con la resistencia, no fui un gran trabajador. Si tuviera que nombrar un elemento que pudiera convertirme en un aspirante, sería mi juventud. Sin embargo, pasé gran parte de mi tiempo en la ociosidad, sin aprovecharla al máximo. Era como una vida de arrastrarse por el suelo. No me esperaba un futuro brillante y existía la posibilidad de que simplemente llevara una vida miserable. Sin embargo, abrí el futuro con mis propias manos, porque tenía una cosa más que los demás. Era una ambición desenfrenada y en constante expansión. Llegaré a lo más alto y me situaré en la cumbre de este país. En eso en mente, he seguido viviendo hasta hoy. Esa ambición es lo único que me ha sostenido toda la vida. Cuando cumplí 25 años, tuve mi primera elección. Había ahorrado $3 millones en depósitos electorales de mi trabajo. Quería aprovechar esta oportunidad para convertirme en político, en diputado, ganar una gran riqueza y acumular fama. Perder habría estado bien, pero ni siquiera alcancé el número mínimo de votos requerido. Todo el depósito electoral de $3 millones que tanto me había costado ganar estaba prácticamente perdido. Fui un ingenuo. Resolver el problema de la pobreza, maniobras políticas justas, medidas para la baja natalidad, salarios más altos y que no haya guerra. Solía pensar que no era tan difícil ser elegido siempre y cuando fueras por ahí pregonando esas bonitas palabras inmaduras. Qué superficial y estúpido. Todo el mundo viene con ideas tan superficiales y todo el mundo las pone en práctica. Lo importante para ganar unas elecciones es a qué organización perteneces y para quién trabajas. Es importante saber para quién vas a trabajar y si puedes identificar a tus enemigos y a tus aliados a largo plazo. ¿Qué pasó después? Pensé que lo pasaría peor. Me afilié al partido gobernante, el Partido de los Ciudadanos, y empecé a dar mis primeros pasos como político. Sí, 2 años después, volví a presentarme a unas elecciones y gané. A los 27 años, había conseguido llegar a una posición en la que podía dedicar toda mi vida, todo mi corazón y mi alma a la política. Podría haber sido un ganador, pero no lo fui. Puede que esto me haya convertido en un ganador, pero ganar no es el objetivo para mí. Sobre todo, el mundo de la política no es tan sencillo. En cierto sentido, no es demasiado decir que es un mundo mucho más oscuro, más profundo y más brutal. Por muy ambicioso que sea, no soy más que un joven diputado sin respaldo ni poder. La mayoría de los que llegan a la cima son individuos de segunda generación y tercera generación, que han nacido con poder. Los hijos de los grandes políticos, que son ignorantes y no tienen sentido de la crisis, son como las bebidas carbonatadas que se quedan sin gas, haciendo declaraciones falsas y delirantes en la televisión día tras día. A veces, también hay personas que se han transformado con éxito en políticos del mundo del espectáculo con su aspecto y popularidad. La mayoría de ellos no son más que pandas que atraen a los espectadores, aún así tienen más posibilidades de progresar que un político como yo, que no tiene a nadie en quien apoyarse. Es irónico, ¿cómo puedo hacerme un nombre como político? Mis opciones eran limitadas desde el principio, asumir el trabajo sucio entre bastidores que nadie quiere tocar. Si fallaba, mi carrera política se vería truncada de inmediato. Y, en algunos casos, se presentarían cargos penales contra mí. En lugar de eso, me ofrecí a asumirlos. Poco a poco fui aumentando mi presencia en el partido. Finalmente, me convertí en la hoja afilada oculta de Naoe Sensei, el líder que unió las numerosas facciones del Partido de los Ciudadanos. Me convertí en un hombre que no temía involucrarse en cualquier tipo de fechoría, acostarse con chicas menores de edad, pagar sobornos y espiar a organizaciones rivales. Tras asumir estos proyectos, eliminé mi propia definición del bien y del mal para tener éxito. Me relacioné con los yakuza y a veces recurrí a medidas violentas. No tenía tiempo para descansar y seguía asumiendo retos. En poco tiempo, fui ganando influencia dentro del partido. Para saltar al centro del mundo político, necesito más logros y transgresiones. No me detuve. A los 36 años, tenía el poder de la punta del iceberg.
Pero ahora es cuando empezó todo. Se trata de un bebé recién nacido de 1 mes. A través del cristal vi a mi hijo por primera vez. Miraba al techo sin saber nada. Mi corazón no fluctuaba y no había ninguna emoción. Si se me permite decirlo, me sentí aliviado por haber recibido la llave para sacudir a los de arriba. Llevaba casi 1 año esperando este momento. Chequeo de salud completado. ¿Hay algún problema? De momento no hay ninguna circunstancia especial. No hay problemas con las ondas cerebrales y otras pruebas. Y los resultados de las pruebas de ADN son consistentes. Una vez completados todos los exámenes, Tabuchi informó de los resultados mientras los examinaba cuidadosamente. ¿Es así? No es buena idea quedarse atascado al principio del proceso. Incluso si pasamos esta prueba, solo pasaremos la primera etapa. Ahora puedes tocarlo. No es necesario. Al igual que los niños anteriores, comienza el experimento de inmediato. El proyecto de la habitación blanca está ahora en su 4ª fase. No podemos perder el tiempo. Me detuve a mirar a mi carne y sangre que está a punto de ser sacado de la habitación como se le ordenó. Si entra en la habitación blanca, es posible que no pueda reunirme con él durante un tiempo. Después de todo, es solo cuestión de tiempo que el próximo proyecto de la habitación blanca esté en marcha. Espera un momento. Me acerqué a mi hijo, que estaba al otro lado de la pared del cristal que nos separaba. Al estar directamente frente a él, pude volver a sentir la pequeña vida cerca de mí. Deslicé la palma de la mano en su nuca y lo levanté con suavidad. Claro que sí, Sensei. Puede seguir tratando a su hijo. Recibirá una estricta educación en el futuro. Espero que pueda... ¿De qué estás hablando? Date prisa y prepárate para tomar una fotografía. ¿Eh? Tabuchi, que no podía entender mi intención, se quedó helado. Enviar a mi propia carne y sangre, que es más importante que mi propia vida, a la habitación blanca. Quiero capturar ese sentimiento de determinación y tensión. Será un material promocional importante para la próxima fiesta de recaudación de fondos. Un padre que despide a un hijo que no le importa, o un padre que tiene que desprenderse dolorosamente de un hijo por el bien del futuro. No hace falta decir cuál atraerá más la atención del público, ¿no? Sí. Tabuchi sacó el móvil asustado y grabó mi figura sosteniendo al niño con fotos y videos. Tras 1 minuto de actuación, dejé al bebé en el suelo. Llévalo contigo. De acuerdo, entendido. Aparté la mirada del bebé y comencé a prepararme para el evento que se avecinaba. De todos modos, todos los preparativos necesarios ya están listos. Ponme con Sakayanagi. Llevo unos 10 años en la política. Los días en los que fingía reír pero en realidad tragaba barro y agua están llegando a su fin hoy. Nuestra vida comienza desde aquí. Utilizar todo lo que pueda, incluso a mi propio hijo. No hay escapatoria del uso y el descarte. Llegaré a la cima. Incluso Naoe Sensei, que tiene poder absoluto sobre el mundo político, es igual. Él es solo un enemigo que será superado y aplastado algún día. Si no quieres morir, tienes que cuidarte, Kiyotaka. Tanto si eres un bebé como un adulto, la única persona en la que puedes confiar, al final, es en ti mismo. Tu experiencia puede ser la peor, pero por desgracia, la mía es similar. Si hubiera sido criado como un miembro más de la familia bajo mi mando, habría sido mucho peor que el abandono. Desde este punto de vista, se podría decir que el comienzo de tu vida fue todavía afortunado. En la habitación en la que mi hijo no estaba presente, cerré los ojos tranquilamente por mi cuenta. Pero la vida es realmente imprevisible. Di a luz a mi propia sangre, independientemente de la forma que adoptara. El punto de inflexión ocurrió 4 años después de que empezara a trabajar para Naoe Sensei. Sí, fue entonces cuando supe de la existencia del proyecto de la habitación blanca. Y hasta acá la narración del prólogo del volumen 0, un prólogo que nos muestra por primera vez la perspectiva de Atsuomi, el padre de Kiyotaka, y que nos permite ver algo de su personalidad, así como su pasado y los objetivos que tiene en mente, cosa que sinceramente se agradece, pues eran todos elementos que gran parte de los fans de la obra estábamos ansiosos por conocer. Pero ya saben que lo que acá importa es su opinión. ¿A ustedes qué les pareció el prólogo? ¿Cuánto le darían del 1 al 10? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado la narración del prólogo del volumen número 0 de Yu Koso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos, pero también le den like, serán utilizados por todos de la misma manera cruel que Atsuomi usa Kiyotaka. Así que yo que vos ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran cada uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.